Materias que han de regularse por ley. En el ordenamiento jurídico chileno, no todas las materias o hechos de la vida social que requieren de reglamentación jurídica han de regularse mediante una ley. Se supone que las materias de mayor importancia, excluidas las que deben reglamentarse en la Constitución, se regulan mediante ley. En cambio, las que son de relevancia menor se regulan mediante normas de inferior jerarquía. Por ejemplo, el presupuesto de la nación, materia de suya importante, se regula por medio de una ley. Por el contrario, si se ordena pavimentar una calle de una comuna del país, bastará en este caso un decreto alcaldicio. La Constitución de 1980 en su artículo 63 expresa: solo son materias de ley. Con ello quiere indicar que únicamente las materias que figuren en este precepto deben ser reguladas por ley, de tal modo que las que no aparecen en él se regulan por otra clase de normas, por ejemplo, por un reglamento o decreto del presidente de la República o de otra autoridad política o administrativa. Pero en los hechos esto no es tan exacto, ya que si se examinan los 20 numerandos que contiene el precepto recién indicado, nos encontramos con que algunos son tan amplios que en ellos cabe casi cualquier materia. Por ejemplo, el numerando 20 dice que es materia de ley toda otra norma general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Etapas en el proceso de formación de la ley. Vamos a entender por etapas en el proceso de formación de la ley a los diversos trámites que debe cumplir un proyecto hasta convertirse en ley de la República. Se encuentran señaladas en el capítulo quinto de la Constitución, en los artículos 65 al 75, sin perjuicio de lo que disponen los artículos 46 y 32, número 1 de ella. Se suele distinguir los que a continuación se pasan a mencionar: iniciativa, discusión, aprobación, control de constitucionalidad, en el caso solo de algunos proyectos de ley con carácter de obligatorio, sanción o veto por parte del presidente de la República, promulgación y publicación. Iniciativa: es el acto mediante el cual se presenta ante una de las ramas del Congreso Nacional un proyecto de ley para su debida tramitación. En Chile solo tienen iniciativa en materia de ley el presidente de la República y los parlamentarios, esto es, senadores y diputados. No existe entre nosotros la llamada iniciativa popular, lo que significa que los ciudadanos no se encuentran facultados para presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Cuando la iniciativa la ejerce el presidente de la República, lo hace mediante lo que se denomina mensaje. Cuando la ejercen los parlamentarios, se llama moción. En general, indistintamente, los proyectos de ley pueden iniciarse por mensaje o por moción, salvo algunos, que la Constitución indica de manera específica que son solo iniciativa del presidente de la República, como es el caso de los que se señalan en el artículo 65, incisos tercero y siguientes, de nuestra Carta Magna. Sin entrar en demasiados detalles, pues es una materia que corresponde a la asignatura de Derecho Constitucional, veamos lo que dice sobre la iniciativa el inciso primero del recién citado artículo 65. Las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirige el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. En el precepto que acabamos de transcribir se habla del origen de las leyes, el que debe ser distinguido de la iniciativa, la cual ya hemos definido. Con la palabra origen, en este caso, como podemos observar, se hace referencia a la Cámara en que principia la tramitación de un proyecto de ley. Por regla general, las leyes pueden tener su origen en cualquiera de las dos cámaras, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero por excepción, algunos proyectos de ley, como es el caso de los indicados en el inciso segundo del precepto a que acabamos de hacer referencia, solo pueden tener su origen en el Senado y otros solo en la Cámara de Diputados. Una vez más, es la propia Constitución la que señala cada uno de estos casos. Discusión. La discusión consiste en el estudio y análisis del proyecto de ley que llevan a cabo los parlamentarios sobre el mismo, incluyendo el pertinente debate a que da lugar. El estudio a que estamos aludiendo se realiza tanto por las comisiones especializadas en determinadas materias, que en cada cámara existen, como en la sala respectiva. Asimismo, de acuerdo a lo que señala el artículo 23 de la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos en cada cámara podrán tener discusión general y particular u otras modalidades que determina el reglamento. Se entenderá por discusión general lo que diga relación solo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y tenga por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad.
En la discusión particular se procederá a examinar en sus detalles. En definitiva, lo que nos interesa destacar es que los proyectos de ley pueden discutirse tanto en general como en particular, en los términos recién indicados. Aprobación. Es el acto por el cual las cámaras prestan su conformidad al proyecto, luego de agotada la discusión. Se lleva a cabo por medio de las respectivas votaciones cuyos quórum varían dependiendo de la clase de ley de que se trate. Así sabemos que las leyes interpretativas de la Constitución requieren, para este efecto, de las 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, las orgánicas constitucionales, de las 4/7 de ellos, las de quórum calificado de la mayoría absoluta de los mismos y, por último, las leyes simples o comunes de la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala. Revisión por el Tribunal Constitucional. Nosotros optamos por incluir a la revisión que efectúa el Tribunal Constitucional sobre un proyecto de ley, antes de su promulgación, como una etapa en el proceso de formación de la misma, por ser un trámite que necesariamente deben cumplir los dos tipos de proyectos legales más importantes en nuestro ordenamiento jurídico, y facultativamente los demás. Pero una buena parte de los autores no la incluye, precisamente porque no todos los proyectos de ley deben cumplir obligatoriamente este requisito. Solo es obligatorio, como lo señala el número primero del artículo 93 de la Constitución, en el caso de los proyectos relativos a leyes orgánicas constitucionales y a leyes interpretativas de la Constitución. En los demás casos, es decir, referente a leyes de quórum cualificado y a leyes simples o comunes, el mencionado artículo 93 señala que la facultad de solicitarle al Tribunal Constitucional el referido control sobre esta clase de leyes la tiene el Presidente de la República, cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que se pida antes de su promulgación. Más adelante, sin entrar en demasiados detalles, volveremos a tratar sobre este tema. Sanción o veto por parte del Presidente de la República. La sanción es el acto del Presidente de la República por el cual le presta su conformidad al proyecto ya aprobado por el Congreso. Al respecto, el artículo 72 de la Constitución señala: aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Esta es la sanción o aprobación expresa que el Presidente le otorga a un proyecto de ley. Normalmente, en la mayoría de los casos, es esta clase de aprobación expresa la que la autoridad recién mencionada da a los referidos proyectos. Pero también, dicha aprobación puede ser tácita. Ella tiene lugar cuando el Presidente deja transcurrir 30 días, contados desde que el proyecto le fue remitido, sin pronunciarse sobre él. Acerca del particular, dice el artículo 75 de nuestra Carta Fundamental: si el Presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Más todavía, existe una tercera clase de aprobación o sanción presidencial a los proyectos de ley. Se trata de la aprobación forzada. Ella se da en el caso en que un proyecto haya sido desaprobado, vetado por el presidente, quien lo devuelve a la Cámara de su origen, con las observaciones pertinentes dentro del término de 30 días. Puede ocurrir en este evento, según lo dice el artículo 73 en su inciso final, que si las dos cámaras desecharen todas o alguna de las observaciones e insistieran por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. El veto es el acto mediante el cual el Presidente de la República rechaza o desaprueba un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso, devolviéndolo con las observaciones pertinentes, dentro del término de 30 días, a la Cámara de origen. El veto puede ser de diversas especies. En esta oportunidad, sin entrar en detalles propios de la asignatura de Derecho Constitucional, diremos que hay un veto absoluto y uno suspensivo. A su vez, el veto suspensivo puede ser supresivo, sustitutivo y aditivo. El veto absoluto, que actualmente no se contempla en el ordenamiento jurídico chileno, pero sí se acepta en ciertos casos hasta la derogación del artículo 118 de la Constitución, que hoy nos rige, es aquel en que el solo rechazo veto del presidente al proyecto impide que éste se convierta en ley. En el veto suspensivo, en cambio, el solo rechazo que hace el presidente de la República al proyecto aprobado por las cámaras no impide, ipso jure, que éste se convierta en ley, sino que en un primer momento suspenda su entrada en vigencia, pues el presidente debe devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinente. Ahora bien, el destino del veto presidencial suspensivo
será distinto según si las cámaras aprueban las observaciones, veto del presidente, o bien las rechazan. Asimismo, debe distinguirse si este veto suspensivo es supresivo, o bien es sustitutivo o aditivo. Tratándose del veto supresivo, el inciso tercero del artículo 73 de la Constitución dice: si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. En el supuesto en que las cámaras rechacen las observaciones, veto, del presidente, hay que distinguir si este rechazo se realiza por los 2/3 o más de sus miembros presentes, o bien por una mayoría inferior a esta. Si el rechazo se produce por los 2/3 o más, a que acaba de hacerse mención, entonces tiene lugar la aprobación forzada del proyecto en los términos que ya hemos explicado. En cambio, si las observaciones o vetos se rechazaran por una mayoría inferior a los ya aludidos 2/3, entonces prevalece la voluntad del presidente de la República para el caso que el veto sea supresivo. En este supuesto, las disposiciones vetadas no se convierten en ley. Si por el contrario el veto es sustitutivo o aditivo y este es rechazado por el Congreso, entonces la voluntad que prevalece es la de este último, no convirtiéndose en ley las modificaciones propuestas o añadidas por el presidente. Promulgación. Es el acto por el cual el presidente de la República da constancia de la existencia de la ley, fija su texto y ordena cumplirla, a través de un decreto supremo llamado decreto promulgatorio. El artículo 75 en su inciso segundo señala que la promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contados desde que ella sea procedente. Publicación. Mediante la publicación se da a conocer la ley a todas las personas. Se encuentra regulada en el inciso final del artículo 75 de la Constitución y en los artículos 6 y 7 del Código Civil. El precepto constitucional recién citado expresa que la publicación se hará dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. Por su parte, los artículos 6 y 7 del Código Civil nos indican el modo cómo ha de publicarse la ley, señalándonos también cuándo entra en vigencia. Así, el artículo 6 dice: la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. Por su parte, el artículo 7 señala: la publicación de la ley será mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, en cualquiera ley podrá establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en la que haya de entrar en vigencia. Como puede observarse, este precepto nos indica que la ley, por regla general, debe publicarse en el Diario Oficial. Asimismo, también expresa que, por regla general, entra en vigencia el día de su publicación, en el medio recién indicado. Pero el inciso final del artículo que comentamos contiene las excepciones a este principio general, cuando aclara que la propia ley podrá establecer reglas diferentes sobre su publicación. Por ejemplo, podría establecer que se publicara en un periódico distinto al Diario Oficial, aunque este normalmente no se hace por razones de seguridad jurídica. De igual modo, también puede establecer reglas diferentes sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia. Por ejemplo, podrá establecer que entre en vigencia en un día distinto que aquel en que es publicada, supongamos un mes o un año más adelante. En este caso, el tiempo que va desde la publicación de la ley hasta su entrada en vigencia. En la doctrina jurídica chilena se le suele denominar periodo de vacancia legal. Decretos con fuerza de ley. A las leyes anteriormente mencionadas hay que agregar los decretos con fuerza de ley, que tienen la jerarquía normativa de una ley común. Podemos decir que decretos con fuerza de ley son decretos del presidente de la República sobre materias propias de ley, que éste dicta en virtud de una delegación de facultades legislativas por parte del Congreso Nacional. Esta delegación se efectúa a través de una ley especial que se denomina ley delegatoria. La Constitución Política, en su artículo 64, permite que el Congreso Nacional delegue facultades legislativas por un plazo no superior a un año en el presidente de la República, pero con importantes limitaciones contempladas en los incisos segundo y tercero del artículo recién citado. Así, según lo indican estos preceptos, no pueden dictarse DFL en materia de nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscito, garantías constitucionales
o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Igualmente, no es posible dictar decretos con fuerza de ley en asuntos relativos a facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República. Durante la mayor parte del tiempo de vigencia de la Carta de 1925 no estaba permitida formalmente la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso en el Presidente de la República. No obstante, desde poco después de su entrada en vigencia, el Congreso comenzó a delegarlas de hecho, a pesar de que constitucionalmente no podía hacerlo. Casi todo el mundo admitió esta práctica, en el fondo inconstitucional, porque los decretos con fuerza de ley permiten solucionar una serie de problemas relativos, principalmente al manejo administrativo y económico del país. En efecto, respecto a una serie de materias entre las que destacamos las económicas y administrativas, el Poder Ejecutivo cuenta con muchos más medios, principalmente de asesoría jurídica y técnica, que el Congreso. Así, con respecto a ellas, resulta más conveniente y eficaz que sea el Ejecutivo quien legisle cuando se les ha delegado facultades. No obstante, lo dicho, siempre hay que destacar que resulta muy negativo que en cualquier forma, incluso con acuerdo mayoritario, se proceda a violar la Constitución. Por ello, aunque tardíamente, mediante una reforma constitucional del año 1970, se introdujo una norma en el texto de la Constitución a que ahora hacemos referencia, que permitía al Congreso delegar facultades de legislar en el Presidente de la República. Solo desde ese momento los DFL pasaron a ser constitucionales conforme a la Carta de 1925, la que, como sabemos, perdió su vigencia en 1973. Decretos leyes. Son decretos del Poder Ejecutivo sobre materias propias de ley, pero que se dictan sin que haya una delegación de facultades por parte del Congreso. Esto es así porque no existe poder legislativo. Los decretos leyes que tienen la jerarquía normativa de una ley se dictan en periodos de anormalidad constitucional, cuando existen gobiernos de facto, porque ha habido una ruptura en el antiguo orden jurídico del país. Ahora bien, conviene que tengamos presente que este concepto de decretos leyes que ahora estamos utilizando es uno que se emplea por la doctrina jurídica chilena y por la de algunos otros países, pero no es de aceptación universal. Así, por ejemplo, la doctrina jurídica española formula uno distinto. En nuestro país hemos conocido 3 periodos en que se han dictado decretos leyes, los cuales fueron consecuencia de rupturas constitucionales. Estos periodos son 1924, 1925, 1931, 1932 y 1973 en adelante. Siempre después que han terminado estos periodos de anormalidad constitucional, se ha discutido mucho acerca de qué valor otorgarles a los decretos leyes dictados por gobiernos de facto. Por sobre la discusión teórica, se ha optado por reconocerles en general su vigencia. Esto es por una cuestión práctica, ya que muchos de ellos regulaban diversos asuntos de gran importancia para la vida social y económica del país, de tal modo que las consecuencias que se producirían al dejarlos sin efecto serían peores que las de mantener su vigencia. Por ejemplo, ¿qué hacer con un decreto ley que otorga un reajuste general de sueldos y salarios, o con otro que estableció subsidios para construir viviendas populares? En consecuencia, se ha optado por modificarlos o derogarlos, en la medida en que cada caso se justifique. Control de constitucionalidad de las leyes. Generalidades. El control de constitucionalidad de las leyes se practica en todos los ordenamientos jurídicos, pues no es otra cosa que la expresión de un principio universal. Tal es el principio de la jerarquía normativa. En virtud de este, las normas de rango inferior deben sujetarse siempre a las normas de rango superior. Sabemos también que en todo ordenamiento jurídico positivo, la norma jerárquicamente más alta es la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, todas las demás normas jurídicas, comenzando por las leyes, deben atenerse a ella tanto en la forma como en el fondo. En esta oportunidad trataremos solo del control de constitucionalidad de las leyes, no otras formas. En primer término, las leyes deben guardar correspondencia con la Constitución en su aspecto formal. Esto es, antes de entrar en vigencia, deben cumplir con las etapas que la Carta Fundamental exige para ello: iniciativa, discusión, etc. Ahora bien, lo normal es que toda ley que entre en vigencia haya cumplido estrictamente con las mismas. Sin embargo, siempre existe la posibilidad que se publique el texto de alguna que no las cumpla.
En este caso nos encontramos ante una ley que es inconstitucional en la forma. Puede, por ejemplo, haber ocurrido que sometió un trámite constitucional. Supongamos que no se sometió a votación el proyecto, pero se le envió al presidente de la República, dándoselo por aprobado. Para los efectos de su sanción, promulgación y publicación, entrando en vigencia de este modo una ley claramente inconstitucional en la forma. Es difícil, aunque no es imposible, que pueda darse una situación de este tipo. Lo que sí es más probable que ocurra es el caso de que un proyecto de ley sea aprobado por un quórum inferior que aquel que la Constitución establece, lo que se traduce en si es que se entra en vigencia como ley, que éste será inconstitucional en la forma. Por ejemplo, supongamos que una ley de quórum cualificado que requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio se aprueba por la simple mayoría de los parlamentarios presentes en la sala, que no alcanzan a conformar dicha mayoría absoluta. Más frecuente que en el caso de inconstitucionalidad en la forma a que acabamos de referirnos, es el de inconstitucionalidad en el fondo. En efecto, una ley puede ser contraria a la Constitución no ya por no atenerse a la forma que debe seguir todo proyecto de ley en su tramitación, sino por infringir los preceptos constitucionales de fondo que debe respetar. Es precisamente en este caso cuando hablamos de inconstitucionalidad de fondo. Por ejemplo, una ley que vulnera algunas de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 de la Constitución es inconstitucional en el fondo. Mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes. Todos los ordenamientos jurídicos contemplan mecanismos cuya finalidad es velar para que las leyes se sujeten a la constitución política del Estado. Son los llamados mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes. Nosotros, como es lógico, nos referimos al caso chileno. En nuestro país se contemplan dos clases de mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes, a saber, un control preventivo o a priori y un control represivo o a posteriori. Pero antes de entrar a referirnos a cada uno de ellos, vamos a hacer presente que el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes en nuestro país es el Tribunal Constitucional, que efectúa el control a priori de las leyes y que realiza también el control a posteriori. A este órgano hay que añadir todavía la Contraloría General de la República, que cumple una función en el control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley. Pasemos ahora a examinar estas dos clases o mecanismos de control de constitucionalidad que practica el órgano que acabamos de hacer referencia. El control de constitucionalidad a priori de las leyes practicado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se encuentra regulado en su estructura básica en los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución Política del Estado. Además, existe la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que lo regula en su detalle. En el artículo 92 de nuestra Carta Fundamental se indica su composición. En el artículo 93 se señala básicamente cuáles son sus atribuciones. Y en el artículo 94 se establece cuáles son los efectos de sus resoluciones. En lo que respecta a su composición, él se encuentra integrado por 10 miembros, todos abogados con al menos 15 años de título, designados de la manera que a continuación se pasa a expresar. 3 designados por el Presidente de la República, 4 designados por el Congreso Nacional de la manera que se señala en la letra B del artículo 92, 3 elegidos por la Corte Suprema conforme a lo que se indica en la letra C del artículo recién mencionado. El Tribunal Constitucional tiene competencia en una serie de materias, las que se encuentran señaladas, como ya mencionamos, en el artículo 92 de nuestra Constitución Política. Nosotros no entraremos en el estudio detallado de todas aquellas materias, sino que únicamente nos referiremos al control de constitucionalidad de las leyes que este órgano practica. El Tribunal Constitucional, como ya hemos mencionado, ejerce en primer término un control preventivo o a priori. Al control a posteriori ejercido por este órgano nos referiremos más adelante. No sobre leyes ya vigentes, sino que sobre proyectos de ley, concretamente antes que estos sean promulgados por el Presidente de la República. Ahora bien, es necesario dejar establecido que solo algunos proyectos de ley deben ser enviados en forma obligatoria al Tribunal Constitucional para los efectos de determinar si se ajustan o no a la Constitución. Tales son los relativos a las leyes orgánicas constitucionales y a las leyes interpretativas de la Constitución. Los proyectos de ley relativos a las leyes de quórum calificado y a las leyes simples o comunes podrán o no ser sometidos a este control,
según si se solicite o no por el presidente de la República o por cualquiera de las cámaras, o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, y siempre que dicha solicitud sea formulada antes de la promulgación de la ley. Los efectos de las resoluciones del Tribunal Constitucional cuando se pronuncian sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley se encuentran regulados en el inciso segundo del artículo 94 de la Constitución, al señalar que las disposiciones que el tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley. En otras palabras, el proyecto de ley declarado inconstitucional por el tribunal simplemente no entrará en vigencia como ley de la República. Ahora bien, el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional la totalidad del proyecto de ley, o bien solo algunos artículos o disposiciones del mismo, siendo esta última situación la que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Por último, hay que destacar que, de acuerdo a lo que indica el inciso primero del artículo 94, las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional no son susceptibles de recurso alguno. Control de constitucionalidad a posteriori practicado por el Tribunal Constitucional. El control de constitucionalidad a posteriori o represivo, como se le suele denominar, lo ejerce también el Tribunal Constitucional, a contrario de lo que ocurría hasta el año 2005, en que lo realizaba la Corte Suprema. Como su denominación lo sugiere, este control a posteriori se ejerce sobre una ley considerada ya vigente, salvo un caso que se contemple en el artículo 93, numeral 8, y no sobre un proyecto de ley. En lo que sigue, vamos a efectuar un breve análisis de este control de constitucionalidad a posteriori de las leyes practicado por el Tribunal Constitucional. Para ello nos atenderemos a los tres casos que de tal control se distinguen, respectivamente en los números sexto, séptimo y octavo del artículo 93 de la Constitución. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal conforme al número sexto del artículo 93. Esta norma viene a reemplazar el antiguo texto del artículo 80 de la Constitución que entregaba al conocimiento de la Corte Suprema el denominado recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. Ahora, además de quitarlo de la jurisdicción del tribunal recién nombrado y entregarlo al Tribunal Constitucional, varía también el procedimiento de su tramitación de acuerdo a lo que establece en el mencionado número sexto del artículo antes indicado. Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional. Sexto, resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se sigue ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Comentando brevemente esta norma, nos interesa clarificar qué se entiende por precepto legal en el presente caso, qué supuestos o requisitos se exigen para que proceda la declaración de inaplicabilidad, quién puede solicitarla y la resolución de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y sus efectos. Intentando responder a estas interrogantes, comenzaremos diciendo que ya en la Constitución de 1925 existía un artículo cuyo texto era prácticamente del mismo tenor que el antiguo artículo 80, hoy derogado de la actual Constitución, en que se contemplaba, como se dijo, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, que permitía reclamar, cumpliéndose con ciertos requisitos, contra cualquier precepto legal contrario a la Constitución. La norma que hoy nos rige en esta materia, el artículo 93, número sexto, también emplea la misma nomenclatura, precepto legal. Se discutió largamente bajo la vigencia de la Carta del 25 sobre qué quería significarse con estas palabras. Precepto legal. Las soluciones fueron distintas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, con consecuencias importantes en el plano teórico y en el práctico. Así, algunos entendieron que con la aludida expresión se hacía referencia a una amplia gama de normas jurídicas en que se incluía no solo a las leyes, sino también a los decretos con fuerza de ley, a los decretos leyes, a los decretos y reglamentos del presidente de la República y otras autoridades, a los contratos, etc. Otros, en cambio, no le dieron una extensión tan amplia. Desde la vigencia de la Constitución de 1980, la tendencia es a interpretar de manera más restringida esta expresión, haciendo incluir en la misma solo a las leyes propiamente tales, a los decretos con fuerza de ley y a los decretos leyes. Ello porque para reclamar de la inconstitucionalidad de otras normas, como los decretos de distintas autoridades, se contemplan ciertos procedimientos específicos destinados particularmente al efecto.
En lo que respecta a los contratos, la gran mayoría opina que si bien pueden considerarse normas jurídicas, en ningún caso se estima que constituyan un precepto legal, en el sentido que en este caso se emplea la expresión. En lo que respecta a los supuestos o requisitos más importantes que se exigen para que sea procedente la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal por parte del Tribunal Constitucional, estimamos que ellos son los que ahora pasamos a exponer. En primer lugar, que exista una gestión, como un juicio u otro procedimiento judicial, que se siga ante cualquier tribunal de la República, sea este ordinario o especial. Segundo, que en tal gestión judicial se intente aplicar un precepto legal que resulte contrario a la Constitución, en lo relativo a quien se encuentra habilitado o legitimado para solicitar esta declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. La respuesta la encontramos en el propio artículo 93 de nuestra Carta Fundamental, cuando expresa que la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce el asunto. En otros términos, cualquiera de las partes que intervienen en la gestión judicial en que se intenta aplicar un precepto legal que pueda resultar contrario a la Constitución o el juez que conoce este asunto, se encuentran habilitados para solicitarle al Tribunal Constitucional que declare inaplicable por inconstitucional tal precepto. Por último, en lo relativo a la resolución de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y sus efectos, debemos expresar que ella debe ser adoptada por la mayoría de los miembros en ejercicio del Tribunal Constitucional. El efecto principal que produce esta resolución consiste en que el precepto legal señalado como inconstitucional es declarado inaplicable en la gestión judicial o juicio en que pretendía ser aplicado. Nótase bien, es declarado inaplicable por inconstitucional en el caso, pero sigue vigente como ley de la República. No hay hasta aquí una declaración de inconstitucionalidad general que permita eliminarlo del ordenamiento jurídico chileno. Para que esto último ocurra, debe darse el supuesto y cumplirse con los requisitos que se establecen en el número séptimo del artículo 93 de la Constitución, que seguidamente pasamos a examinar. Declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, de acuerdo al número séptimo del artículo 93 de la Constitución. Este segundo caso de control a posteriori de la constitucionalidad de las leyes tiene como supuesto, o requisito indispensable, el que previamente se haya resuelto que es inaplicable, conforme al número sexto del artículo 93, el precepto legal que ahora pretende declararse inconstitucional. Veamos qué nos dice la norma que estamos comentando. Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional. Séptimo. Resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el número anterior. Como puede observarse, para que sea posible que se declare la inconstitucionalidad de una ley, de acuerdo a la norma recién transcrita, se requiere de una mayoría muy alta. Se necesita del acuerdo de los 4/5, es decir, del 80% de los integrantes en ejercicio del tribunal. El efecto que produce esta declaración de inconstitucionalidad ya la hemos adelantado. El precepto legal declarado inconstitucional por esta vía simplemente se elimina del ordenamiento jurídico chileno. Deja de ser ley vigente en él. Hay en el caso una especie de efecto derogatorio, en lo relativo a quienes se encuentran habilitados o legitimados para requerir al Tribunal Constitucional esta declaración de inconstitucionalidad. Es algo que resuelve el mismo artículo 93 al expresar, en el caso del numeral 1, una vez resuelta en sentencia previa a la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número sexto de este artículo, habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. En otras palabras, es posible observar que existe una acción pública para solicitar la declaración de que ahora nos ocupamos. Ello significa, en términos generales, que cualquiera persona que sea legalmente capaz y que no tenga alguna prohibición especial puede pedirla. Además, el propio tribunal se encuentra facultado para declararla de oficio, es decir, por iniciativa propia, como un alcance final a la declaración de inconstitucionalidad de una ley vigente, de acuerdo al número 7 del artículo 93. Debemos decir que se trata de una institución jurídica absolutamente novedosa en nuestro ordenamiento, que se introdujo mediante las reformas constitucionales del año 2005, contenidas en la Ley 20.050. Jamás había existido entre nosotros con anterioridad
aunque sí era bastante frecuente en los ordenamientos extranjeros. Viene a constituir una forma nueva de hacer cesar la vigencia de una ley. Asimismo, resulta novedosa la acción pública que se concede para solicitarla en los términos que anteriormente hemos descrito. Resolución de un reclamo de inconstitucionalidad por la no promulgación de una ley que debe promulgarse o por la promulgación de un texto diverso al que corresponde. Este es el último caso de control a posteriori de la constitucionalidad de las leyes. Se contempla en el artículo 93, numeral 8, que señala lo siguiente. Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley que deba hacerlo o promulgue un texto diverso al que constitucionalmente corresponda. Este precepto, como puede verse, contempla dos situaciones distintas. Una en que el presidente de la República no promulga una ley teniendo la obligación de hacerlo. En este caso no hay propiamente una ley inconstitucional a la que deba dejarse sin efecto mediante una declaración de inconstitucionalidad. Lo que existe es un acto inconstitucional del presidente que debe enmendarse sin perjuicio de otras acciones, haciendo que se promulgue por el Tribunal Constitucional la ley que no lo había sido. La otra situación es aquella en que el presidente de la República promulga como texto una ley, uno diverso al que constitucionalmente corresponda. En este supuesto, en opinión nuestra, si hay una declaración de inconstitucionalidad del texto incorrectamente promulgado, correspondiendo también al Tribunal Constitucional rectificar esta promulgación incorrecta. Sobre quienes se encuentran facultados o legitimados para plantear estos reclamos y los plazos que tienen para hacerlo, es algo que viene resuelto en el artículo 93, en los términos siguientes. En los casos del numeral octavo, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Como un comentario final a este control de constitucionalidad, a posteriori, establecido en el número octavo del artículo 93, también novedoso en el ordenamiento jurídico chileno, diremos solamente que, en opinión nuestra, viene a solucionar al menos en parte la falta que se hacía notar de una norma que resolviera los casos de inconstitucionalidad en la forma cuando se reclamaba a posteriori ante la Corte Suprema, vía recurso de inaplicabilidad, conforme al antiguo texto del artículo 80 de la Constitución. En efecto, este tribunal siempre se negó, aduciendo diversos motivos, a admitir a tramitación los recursos de inaplicabilidad cuando se fundaban en una inconstitucionalidad en la forma. Simplemente los rechazaba sin tramitarlos. Acogía a tramitación solo aquellos que reclamaban de una inconstitucionalidad en el fondo. Ahora opinamos que la situación ha cambiado, pues claramente el artículo 93, número 8, contempla casos de control a posteriori de inconstitucionalidad en la forma de las leyes, que los deberá conocer el Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley. Como hemos señalado, los decretos con fuerza de ley tienen la jerarquía de una ley común, debiendo ajustarse por ello a la Constitución política. En consecuencia, también se encuentran sometidos a un control de constitucionalidad. Sabemos, asimismo, que se hayan regulados en sus aspectos básicos en el artículo 64 de nuestra Carta Fundamental. Conviene recordar que los decretos con fuerza de ley son decretos del presidente de la República sobre materias de ley, que dicta en virtud de una delegación de facultades legislativas, que el Congreso hace en él, mediante una ley que se denomina ley delegatoria. De lo anteriormente dicho se desprende que los decretos con fuerza de ley deben sujetarse por un lado a la Constitución política y por otra parte también a la ley delegatoria. Nosotros ahora consideraremos únicamente la sujeción y con ello el control de los decretos con fuerza de ley a la Constitución política. Este se clasifica en un control de constitucionalidad previo o a priori, antes de que entren en vigencia, y un control de constitucionalidad a posteriori, de los decretos con fuerza de ley ya vigentes. Veremos cada uno de estos casos. Control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley previo o a priori. Para analizar este caso nos apoyaremos en lo que señala el artículo 99, inciso segundo y 93, número 4 de la Constitución Política. En primer término, debemos advertir que en este control previo de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley juega un importante rol la Contraloría General de la República.
órgano que se encuentra regulado en sus aspectos básicos en el artículo 98, 99 y 100 de la Constitución y en detalle en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. La primera parte del artículo 98 de la Constitución nos da la idea fundamental sobre cuál es la naturaleza y función del referido órgano contralor, cuando señala que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración. Conviene advertir aquí que la expresión legalidad debe ser entendida en un sentido amplio, es decir, la Contraloría debe resguardar que los actos de la Administración se sujetan tanto a las leyes como a la Constitución. Es por este motivo que todos los decretos y reglamentos que dicta el presidente de la República deben ser enviados a la Contraloría para que determine si ellos se ajustan o no a la Constitución y a las leyes. Esto mismo se aplica respecto a los decretos con fuerza de ley. Sobre el particular señala el artículo 99, inciso segundo, de la Constitución, que corresponderá asimismo al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan de la ley derogatoria o sean contrarios a la Constitución. Si la Contraloría determina que el decreto con fuerza de ley se atiene tanto a la ley delegatoria como a la Constitución, el Contralor toma razón del mismo. Ello significa que le da curso para que se publique y entre en vigencia. Pero por el contrario, puede ocurrir que el Contralor no tome razón del decreto con fuerza de ley, representándolo. Esto significa que lo rechaza, que no le da curso, no pudiendo entrar en vigencia. Ahora bien, el Contralor puede representarlo, ya sea porque excede o contraviene la ley delegatoria o bien por ser contrario a la Constitución. Nosotros analizaremos únicamente este último caso. Cuando el Contralor General de la República representa o rechaza un decreto con fuerza de ley por ser inconstitucional, se lo devuelve al presidente de la República. Cuando esto ocurre, el presidente tiene dos opciones: bien conformarse con lo resuelto por el Contralor, o bien enviar el decreto con fuerza de ley rechazado al Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días contados desde este rechazo, para que sea este tribunal quien en definitiva se pronuncie sobre si atiene o no a la Constitución, en cuyo evento habrá que atenerse a lo por él resuelto. Esta es una facultad del Tribunal Constitucional establecida en el artículo 93, número 4 de la Constitución, que señala: son atribuciones del Tribunal Constitucional, cuarto, resolver las cuestiones que se suscitan sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. Control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley ya vigentes. A pesar de los mecanismos de control de constitucionalidad previos que pueden ejercerse sobre un decreto con fuerza de ley, bien pudiera ocurrir que, de todos modos, entre en vigencia uno que sea contrario a la Constitución. En este caso existen dos formas básicas de reclamar su inconstitucionalidad. Primero, ante el Tribunal Constitucional, deduciendo un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conforme al artículo 93, número sexto de los términos ya conocidos por nosotros. Segundo, de acuerdo con lo que señala en el artículo 93, número cuarto de la Constitución Política, existe un control de constitucionalidad sobre los decretos con fuerza de ley que lleva a cabo el mismo Tribunal Constitucional. En este caso, la cuestión de constitucionalidad podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiera tomado razón de un decreto con fuerza de ley cuya constitucionalidad se impugne. Hay un plazo de 30 días para formular este reclamo, contados desde la publicación del decreto con fuerza de ley cuestionado.